gracias por continuar con nosotros. Excelente tema, gracias Wilfredo y a Evelyn por la invitación. Pero cambiamos totalmente de tema y llegó el momento de hablar de economía. Y al inicio del programa comentábamos sobre la nueva tasa de deslizamiento del Córdoba frente al dólar, que ahora pasa de un 5% a un 3%. Y para esto nos acompaña el licenciado Luis Núñez, economista, que nos va a estar compartiendo si esto realmente es un cambio significativo a la economía nicaragüense, si esto va a afectar o no al pueblo, por supuesto a los ciudadanos nicaragüenses respecto al salario, y si realmente esto es una ayuda a la economía que actualmente pues estamos atravesando acá en nuestro país. Gracias por acompañarnos, licenciado. Gracias. Mira, buenos días, gracias por esta oportunidad siempre de estar aquí con ustedes hablando, conversando de estos temas. Mira, lo primero sería hablar si realmente esto es un cambio significativo, si esto va a afectar a la economía nicaragüense, si a como se especula, lo principal, que si esto realmente va a ayudar a tener una sostenibilidad económica en nuestro país. Claro. Mira, yo pienso que aquí lo que se está dando es una medida política económica que realmente pues no es la que va a salvar la economía, es una medida política económica correcta en todo caso, ya porque lo que está reflejando es la estabilidad del Córdoba con respecto al dólar. No necesariamente se queda congelado con respecto al dólar. Recordemos que la devaluación va a continuar. Lo que sí es que ya no va a ser del 5%, sino que ahora va a ser del 3%. O sea, el ritmo... Pero siempre hay una devaluación. Exacto, el ritmo de devaluación va a ser más lento ahora, ¿verdad? Va a ser del 3%. O sea, hasta ahí yo creo que ahí no hay ninguna duda. No es que ahora va a ser del 3%, entonces porque como algunos dicen, vamos a hacerlo mecánicamente, ya no va a ser del 5%, vamos a hacer el cálculo sobre el 3%. No, la tasa de deslizamiento va a seguir, y por ejemplo, en el caso de las pensiones, yo estimo que eso, la base de cálculo de las pensiones va a ser conforme al tipo de cambio vigente hasta el 1 de noviembre. Es decir, que va a estar sobre el 5% de todo el año anterior. Ya, no es que va a ser que ahora, bueno, el año pasado lo hicimos sobre la base del 5%, ahora vamos a calcular las pensiones sobre el 3%. Yo no creo que el gobierno vaya a mostrar tampoco profesionalismo ni poca honestidad como para hacer eso. Pues me parece que eso ya sería, o sea, demostraría que realmente no hay capacitación para hacerlo, porque no es mecánicamente, no es que ahora, el año pasado lo hicimos del 5%, ahora lo va a hacer del 3%, no, tiempo, detengamos ahí, considero que las autoridades económicas de este país son bastante serias, y lo que se va a hacer es, por ejemplo, el tipo de cambio al 1 de noviembre, si no me equivoco, andaba por 33.6768 el tipo de cambio oficial. Es sobre esa base que se tiene que hacer el ajuste a las pensiones. Así es. No es que vamos a decir, bueno, mira, el año pasado lo hicimos al 5%, ahora vamos a hacerlo sobre un 3%. No. Obviamente, ese 3% implican 360, 370. Y me llevaría otra pregunta, entonces, en ese caso, ¿haríamos también ese mismo ajuste para los mantenimientos de valor de deuda? Ahora, licenciado, difícil, para podernos informar y ubicar un poco en el contexto cuáles son los factores a tomar en cuenta que propicien un ajuste en el deslizamiento, porque las personas se preguntan por qué lo hacen, si tiene que ser algo periódico, un cierto tiempo, o es una medida que simplemente el gobierno la toma, la aplica, no da explicación, o si realmente se basa en cuanto a la economía, cómo está la estabilidad económica de nuestro país. Vámonos al origen de esto. Pues esto comenzó en un momento en que la economía estaba extraordinariamente complicada. El tipo de cambio estaba disparado, veníamos de una década difícil, de unas tasas de inflaciones estratosféricas, por decirle de esa manera. Entonces, decir de un tipo de cambio de libre oferta que se cambiara a como estuviera en el mercado era difícil, porque la economía no estaba en condiciones, hacer un tipo de cambio fijo tampoco. Entonces se creó este mecanismo, pues que por lo menos diera certeza de cómo iba a estar el deslizamiento. Se mantiene todavía, nada más que ha ido bajando del 12 hasta ahora el 3% a lo largo de 26 años. Entonces, la estabilidad económica no depende de este tipo de medidas. Recordemos que hay una serie de factores que son las que están explicando la crisis económica. Aquí esta es una medida de política macroeconómica que lo que tiene que ver es, por ejemplo, como decía al principio, la estabilidad del dólar. La prueba de fuego en todo caso sería que quede en cero. Y entonces dejemos a la libre convertibilidad, pues que el mercado decida cuál va a ser el tipo de cambio de hoy.
Esa sí va a ser la prueba de fuego de la estabilidad del Córdoba con respecto al dólar. Pero esto no, como algunos también mencionan en el otro extremo, dicen, no, es que esto va a mejorar el poder adquisitivo, esto va a mejorar la economía. No. O hablan incluso de que va a tener la tasa de inflación. Entonces ahí ya pasamos del plano estrictamente económico al plano ya mediático. Es decir, que si va a afectar, que esto... O sea, yo creo que las autoridades del Banco Central o del Ministerio de Hacienda, creo que deberían de explicar, ya realmente decir, por ejemplo, cuál va a ser los parámetros para calcular las pensiones del seguro, cuál va a ser por ejemplo, el impacto que va a tener también en la economía, para no generar especulaciones, porque ahorita la discusión ya pasa, creo que está pasando a otro plano, que es un plano más mediático, y entonces estamos perdiendo quizás la oportunidad de una buena medida, ¿verdad? Una buena medida que puede ayudar, y la estamos diluyendo en una serie de especulaciones de todos lados. Como decía, hay gente que dice, si la economía se va a... No, la economía no va a mejorar con esto. Si es que hay una serie de factores, la economía no funciona solo por cómo estamos con respecto al dólar. O sea, no es eso. Aquí, por ejemplo, van a aumentar entonces los salarios, las empresas, el Estado, para decir que la mejora en el poder adquisitivo depende de mis ingresos. Por ejemplo, el asalariado, pues por decir algo. ¿Me van a aumentar el salario con esto? ¿Voy a ganar más? La inflación está explicada también por otras variables de la economía, que no necesariamente solo es el tipo de cambio. O sea, que ahí tiene que ver también con disponibilidad de productos, con una serie de factores que están en el mercado. Es decir, creo que el momento, que es momento que las autoridades económicas de este país expliquen con detalle, o sea, cuáles son sus proyecciones con respecto a esto, porque está generando mucha especulación, como decíamos, por ejemplo, la más importante, sobre las pensiones de los jubilados. Yo no creo que el Banco Central vaya a hacer eso que estábamos mencionando y que vaya a sacar de los pensionados 360 millones de Córdoba, que además no resuelven el problema del déficit. El déficit en el INSS anda por los 8.000 millones, es decir, esto es una gota de agua. O sea, esto no va a resolver realmente el problema del déficit del INSS. Entonces, sí, imagino que también la gente lo relaciona respecto a que ahora prácticamente todos lo que sean negocios, empresas, etcétera, han dolarizado sus precios y siempre los salarios se mantienen en Córdoba, entonces las personas hacen su relación y yo supongo dicen, ok, ahora que los precios están dolarizados, nuestros salarios en Córdoba, esto por lo menos va a beneficiar un poco, pero como decía usted, creo que en cuanto al poder adquisitivo, lo importante es que los salarios mejoren, no el hecho del dólar, porque acá nuestra moneda siempre sigue siendo el Córdoba. Es que el problema, efectivamente, hay una dolarización en la economía, pero es una economía también altamente vulnerable. Sí. Por ejemplo, si decimos esto va a beneficiar porque ahora con menos Córdoba vamos a comprar más dólares, entonces el comercio reacciona y sube los precios. Es decir, Aquí, por desgracia, nuestra economía es una economía muy frágil. Es decir, que aquí todo ese tipo de medidas son buenas, porque nos va llevando a cierta estabilidad monetaria y cambiaria, estamos de acuerdo. Lo que yo digo es que en este momento las autoridades de gobierno, sobre todo las autoridades económicas, tienen que explicar con detalle para salir al paso a una serie de especulaciones, porque también esto crea falsas expectativas, porque le dicen a la gente, no, ahora va a estar maravilloso, ahora ya todo esto, con esto ya cambió. Bueno, yo leo algunos artículos que, chocho, si fuera tan fácil, este país ya seríamos, pero no es así. Es decir, estamos generando falsas expectativas. Y por otro lado también estamos generando una serie de especulaciones que también no son correctas. Yo creo que lo más correcto es que el Banco Central y Ministerio de Hacienda o las autoridades que tengan a bien hacerlo, es bueno que expliquen. Porque con este tipo de medidas efectivamente pueden haber sectores que se vean afectados, hay sectores que se pueden ver beneficiados. Pero en todo este ambiente denso, miren, recordemos que aquí hay un actor nuevo en nuestra sociedad que tiene peso, y es las redes sociales. Las redes sociales, la opinión pública, tienen una fuerza enorme. Ahora ya no la podemos dejar de lado, ya no solamente podemos ver las redes sociales como algo donde la gente solo ponía cosas banales, cosas así, que mi foto, que estoy aquí, que me estoy tomando cafecito. Ahora se ha tomado como ahora ya tienen un peso medio. Y tienen que tomarlo en cuenta, porque eso puede botar cualquier medida económica, por muy buena que sea. Yo en lo personal no veo mal esta medida. Yo la veo bien porque estamos apuntando a una mayor estabilidad del Córdoba.
Hay otros que pueden verla. O sea, aquí, miren, en cuestiones de política económica, así como en otra serie de políticas sociales, de todo, hay diversidad de criterios, siempre. Pero en este caso yo, por lo menos en lo personal, yo veo bien por lo que apuntaba. Sí. Pero hay un contrapeso fuerte, hay gente que no la ve correcta, no la ve bien. Entonces todo eso el gobierno tiene que salir al paso. Claro, y esto depende, creo, también a nivel personal, claro. Porque, por ejemplo, si yo tengo un salario, que son pocos, pero se conocen casos de personas que tienen un ingreso salarial en dólares, entonces para ellos no va a significar tan positivo como la persona que tal vez recibe su salario en Córdoba. Ahora, diferentes economistas, en artículos que yo tuve la oportunidad de leer, decían de que esto iba a reducir la tasa de inflación. Y usted me decía atrás de cámara, esto es como muy ilusorio hablar de una reducción de tasa de inflación si sabemos de que esto siempre va a continuar. Es que por eso decía, la inflación, una serie de variables económicas no dependen solo del tipo de cambio, o sea, hay una serie de factores. Por ejemplo, aquí hablamos de que toda la economía está dolarizada. Ahí sí diría, por razones sociales, total y completamente falso, porque el grueso de los ingresos de este país no están dolarizados, que son los salarios. Sí. Estamos hablando de millones de personas que no tienen dolarizados sus salarios. Entonces la economía no está dolarizada totalmente. Sí. Sería justo decir, empresa, pero el salario es 10.000 pesos, punto. Hasta ahí llegamos. El salario mínimo anda en promedio como 5.000 Córdoba. En promedio, hay unos que son 7.000, pues, pero es decir, el promedio, digamos, el salario mínimo es en Córdoba. Y no en el Ministerio del Trabajo no se llega a discutir salarios mínimos en dólares. Entonces la economía no está totalmente... sería injusto decir, está dolarizada. Sí, está dolarizada para una parte, pero para la otra no. Entonces decir que va a mejorar reducir la tasa de inflación, va a mejorar los precios, va a mejorar el nivel adquisitivo de la población, eso ya merita más análisis de fondo. Pues te digo, yo lo veo bien porque es una política macroeconómica que es necesario comenzar a discutir esos temas y esas cosas para que la economía vaya avanzando a otros niveles, pero también no generemos expectativas. Así es. Yo no creo que vayan a desvalijar disculpame la palabra, a los pensionados con esta en lo personal, pero habrá que ver. Uno no sabe, te digo, francamente yo no sé, pues, pero habría que ver. Yo no creo que el gobierno vaya a hacerlo. Así es, licenciado, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, importante sobre todo para ver diferentes puntos de vista también respecto a por qué se hizo este nuevo ajuste en la tasa de deslizamiento del Córdoba frente al dólar, y por supuesto que nos informemos si esto realmente nos va a afectar o a beneficiar. Pasamos ya al otro lado del estudio con Magenta, que nos tiene más premios. Adelante.